Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. Esta lectura es de fecha junio 18 de 1900, es la lectura 3 en el párrafo 84. Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, esto que nos acaba de leer, de compartir Alejandro, es algo que es importante, muy importante. De dos naturalezas, Jesús hace una sola. O sea, es Dios, la divinidad que se vuelve hombre, la divinidad que toma carne, se vuelve carne y une nuevamente lo que es la divinidad con la humanidad. O sea, aquella unión que se había roto en el paraíso terrenal y que ahora es la humanidad del Verbo eterno, la humanidad de Dios, la que viene a este mundo para restituir esa unidad para nosotros, ¿no? Como un preámbulo tenemos que entender que hemos pensado que la finalidad de todo esto que Jesús le comunica a Luisa es llegar a vivir en la divina voluntad. Y ese no es el fin de todo esto que Dios nos comunica. La finalidad es llegar a unirnos en el querer divino. Porque para hacer de dos naturalezas una sola, o sea, se necesita unificar vida y actos. Y eso solamente se lograría en el querer divino, o sea, en el acto único de Dios, que es lo que representa la vida divina. Por lo tanto, la voluntad divina es simplemente el medio, el vehículo para lograr llegar a obtener este punto de vivir y actuar en el querer divino. Incluso en los libros, no recuerdo ahorita el libro, pero debe ser por los 20 más o menos, en que Jesús le dice a Luisa que el triunfo de Dios es la voluntad humana actuando en el querer divino. Ese es como el punto final. Así que entendido esto, ahora vamos a ver cómo podemos llegar a este punto que Jesús hizo, unir la naturaleza humana con la naturaleza divina. En Él es por naturaleza, él lo hizo, Él se vuelve carne. Pero ahora nosotros, que debemos ser a imagen y semejanza de Él, tenemos que recibir esta fusión, esta unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, que nos va a ser dada por don, no por naturaleza nuestra. Así que este es el tema que vamos a tratar en este programa. Cómo llegar a lograr esta transformación de nuestra naturaleza en una naturaleza divina. Uh-huh. ¿Sí? Y para eso nos vamos a ir apoyando en lecturas para que vayamos siguiendo exactamente lo que Jesús le va proponiendo a Luisa. Uh-huh. A ver si empezamos. Empezamos con el volumen 14, la lectura 73, de noviembre 11, 1922. De ahí nos vamos al párrafo 2. Dice Jesús. Ya le perdí. He aquí el porqué de mis tantas manifestaciones, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de mi voluntad. Estos serán imanes potentes para atraerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Este es un punto importante. Los conocimientos es lo que nos va a atraer hacia esto. Y esa es la importancia del conocimiento. Si nosotros no tenemos acceso a estas verdades, difícilmente podríamos desear llegar a vivir en la divina voluntad. Si alguien me dice, oye, ¿no quisieras vivir en la divina voluntad? Bueno, sí, ¿y eso qué es? ¿Sí? Y casi siempre lo confundimos con el hacer la voluntad de Dios, el cumplir la voluntad de Dios,
Y por eso es que muchas personas dicen, yo eso lo vivo desde siempre, ¿eh? Entonces, el conocimiento, esto es fundamental. Pero para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Este es otro punto que viene a ratificar lo que habíamos dicho hace un momento, que el vivir en la divina voluntad no es finalidad, sino es un medio. Y lo que dice aquí es perfecto, no habrías podido entrar en nuestro querer. O sea que si no vivimos en la divina voluntad, no podemos llegar a vivir, a entrar en el querer divino. Y eso es lógico, porque en el querer divino son actos divinos, es vida divina. Y el hombre, sin la voluntad divina, lo que puede llevar a cabo es actos humanos. Y por lo tanto se está formando vida humana, no vida divina, que es incompatible con la vida divina. Por lo tanto, no podríamos unirnos en ese querer, ¿sí? Así que bueno, esto es necesario, porque somos, como dice aquí, de la estirpe común. ¿Sí? Bueno. De la chusma. Bueno, no tanto exactamente. Me acordé del Chavo del Ocho. Y algo que es importante es que deberíamos de tener, o al menos ser transformados nuevamente en si no tuviéramos la naturaleza que Dios creó y que el hombre perdió por medio de la desobediencia. ¿Sí? Entonces debe haber una transformación. O sea, al menos hubiera sido transformada. Esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Este es otro punto muy importante para todo lo que vamos a tratar en todo el programa. O sea, es el empezar a estar unidos en esta voluntad lo que me va a ir purificando, lo que me va a ir dando todas las gracias, todos los dones, todo lo que necesito para llegar a vivir. No es algo que yo practique, no es algo que yo logre por medio de las virtudes, porque luego se confunde y pensamos que es la virtud del hombre la que tiene que ir progresando, ir adquiriendo todos los medios para llegar a vivir en esto, y eso es un error, porque una de las cosas que se nos pide es renunciar a todo. Así, pero aquí lo dice, yo creo que bastante claro, ¿no? Dice, conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, pero dejando siempre libre a tu voluntad es la que va a decidir si quieres seguir o no. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más, habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros fieles míos, pero hacer lo que hice yo habrías estado muy lejana y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra para después pasar a vivir más feliz en el cielo.
Bueno, Dios nos hizo para ser felices. Así es, pero de una felicidad divina, no de la felicidad que nosotros hemos pensado y hemos querido fabricar a través de nuestra propia voluntad, que es una felicidad que en realidad no satisface todos nuestros, ¿cómo diríamos?, deseos, nuestras necesidades, y siempre queda insatisfecha. Nosotros conseguimos algo, un bien, pero es un bien que no satisface todas mis necesidades. Yo satisfago, por ejemplo, el apetito, pero me queda la necesidad del afecto, la necesidad de tener un desarrollo, en fin, otras cosas que no alcanza a satisfacer una virtud. Por lo tanto, el hombre trabajando a través de las virtudes es prácticamente imposible que llegue a obtener el bien total. ¿Sí? Así que bueno, es esto. Ahora, si nos fijamos en la palabra que usa nuestro Señor acá arriba, es transformación. No nos está hablando de una unión, nos está hablando de una transformación, o sea, es un cambio de naturaleza. El transformarse quiere decir cambiar de algo a otra cosa diferente. Y eso es lo que nos está proponiendo. No es una unión, ¿sí? Y ahora, el punto es volver a ser lo que fuimos en el momento de la creación del ser humano. No es algo nuevo, no es algo que se nos esté dando como algo, no sé, nuevo, sino es simplemente regresar al punto de origen, lo cual me afirma que lo que soy ahorita no es lo que Dios creó. Lo que soy ahorita es total y absolutamente, ¿cómo diríamos?, transformación de lo que Dios creó en lo que ahora somos. Y siempre ha sido en grado menor. Sí. Podríamos decir, en plan de broma, que en este sentido la evolución realmente es verídica. ¿Sí? No venimos del primate, sino vamos hacia primates. Sí. O sea, nos estamos yendo prácticamente hacia la parte animal y hemos vivido y estamos queriendo vivir dando satisfacción únicamente a la parte animal. ¿Sí? Entonces vamos en retroceso. Así que esto no es algo que me vayan a dar nuevo, sino es simplemente regresarme al punto de origen y he entendido, por lo tanto, que lo que soy no es lo que debería de ser. Que eso es algo que a veces es muy difícil poder entender. No sé si estén de acuerdo o no. Sí, yo me imagino que el Adán caído era muy superior a nosotros. Claro, totalmente, ¿no? A como estamos ahora. Cuando Dios nos crea con una voluntad. Él habla de oro purísimo, ¿sí? Para equipararla a su voluntad, que es de oro purísimo. Y que el hombre con la desobediencia la convierte en fierro. Entonces ahora el fierro y el oro pues no se llevan, ¿no? Sí. No hay forma de hacer una aleación, que se fundan. Y simplemente como cosa curiosa, si recordamos el Génesis nos dice que el hombre fue creado en el Edén, ¿sí? Y que de ese Edén, que ya en algunas ocasiones hemos hablado que el Edén era el hombre, salía un río que regaba el jardín y de allí se partía en 4 brazos. El primero era el Pisón y ese río es el que rodeaba toda la tierra de Bila, donde abunda el oro, un oro muy fino. Cosa curiosa, simplemente podríamos decir la voluntad del hombre. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer esta transformación, o sea, qué es lo que Jesús dice. Es en la lectura 14:50, en el párrafo 2. Dice: ahora tú debes saber
que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía, es solo el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío forma uno solo, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo. Perdón, pero ese permanecerás atrás sería el sinónimo de la santidad humana. ¿Sí? Sí. O sea, porque ya no podemos estar a la altura. Entonces, todo lo que se haga mientras esté nuestra voluntad de fierro, que no haya sido transformada, todo a lo más que podemos aspirar es a una santidad, pero a una santidad humana, basada en las virtudes. Sí. Si tú tomas dos objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál era el oro de uno y cuál el del otro. Esa es la santidad divina. O sea, en el momento que la voluntad del hombre se convierta en oro purísimo y se una a la voluntad divina, que es oro purísimo, se funden y forman un solo objeto. No se pierden, porque eso es importante. No es que se despersonalice la criatura, sino ahí está, pero formando una sola cosa con la voluntad divina, y eso es exactamente el llegar a vivir, a fundirse en la voluntad divina. Pero si un objeto es de oro y el otro de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto de oro. Así que es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. Este es un punto importante. Solo el sacrificio es el que transforma. Pero un sacrificio que es tomado y que es aceptado libremente. Y para aceptar el amor, el sacrificio libremente, ¿qué se requiere? El amor. Amar. Amar esto que nos están ofreciendo. Amar a Dios que nos está ofreciendo esto. Y entonces se cumplen estas dos premisas. Jesús nos dice que lo único que puede transformar al alma en Dios es el amor. Y ahora, si es lo único que puede transformar al alma en Dios, quiere decir que es el amor el que nos lleva al sufrimiento, y este sacrificio es el que puede cambiar mi voluntad de fierro en voluntad de oro. Pregunta Leticia, si para vivir en el divino querer se debe hacer vida el libro 1. Bueno, ese es exactamente el punto. Hacia allá vamos, o sea, queremos irlo poniendo así, pero sí, el libro 1 es el libro de entrada a la divina voluntad. Ahorita estamos queriendo poner la premisa, que es: necesitamos transformar nuestra voluntad en una voluntad igual a la de Dios, en la voluntad creada por Dios. El sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. El sacrificio es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. El sacrificio es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. He aquí el porqué del aumento de tus penas. Son las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío. Esto es importante. Si nos fijamos, estamos en el libro 14. ¿Sí? No es al principio, estamos en el libro 14 y Luisa ha tenido que ir caminando por todo esto que Jesús le ha ido enseñando. Y aquí le dice, son las últimas pinceladas. O sea, el aumento en tus penas, el aumento en tu sacrificio. Y ese es como el punto final para que ahora empieces a vivir ya realmente fundida en mi querer. Cosa curiosa, uno podría pensar que a estas alturas,
ya Luisa estaría totalmente viviendo de pleno en la divina voluntad, pero lo que nos está diciendo Jesús es no. Por lo tanto, no hay que desesperarnos, no hay que pensar que ya estamos. No todo el que diga vivo en la divina voluntad, no todo el que diga ven divina voluntad a obrar en mí, es el que ya vive en la divina voluntad. Es un camino largo, pero un camino largo que si lo resumimos es estar adaptado a lo que la voluntad de Dios me va presentando en mi vida. No es a lo que yo voy haciendo. No es a lo que yo quiero hacer de acuerdo a mi costumbre, de acuerdo a lo que me digan, de acuerdo a las determinadas santidades que ha habido anteriormente, sino es de acuerdo a lo que la divina voluntad me vaya marcando. ¿Y cuál es el modo de irlo entendiendo o de irlo conociendo? En todo lo que hagamos, un sacrificio continuo, un martirio continuo de atención a vivir en la divina voluntad, no a las virtudes. No a las virtudes. Llámese como se llame la virtud. Aquí es simplemente en el amor, en el conocimiento y en darle vida a la divina voluntad en todo. A ver, seguimos. Ya terminé. Entonces, que dice, es las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío. Si nos fijamos, es el momento en que Luisa está a punto de fundir su querer con el querer divino, cuando su voluntad empieza a actuar en el querer divino. Todo lo anterior que ha pasado es para vivir en la divina voluntad. Y ahora ya ha logrado eso, pasa a actuar, pero en el querer divino. Así que bueno, Luisa es el cabeza de misión, Luisa es el ejemplo perfecto, Luisa tiene que estar total y absolutamente hecha para poder tener todo esto. Y nosotros no es tanto el trabajo, porque el trabajo fuerte ya se hizo en Luisa y nosotros somos copias de Luisa. Y le dice Jesús a ella que ella tiene que sufrir mucho y tiene que trabajar mucho para ser lo que Él quiere, que después vendrán las copias. Y eso ya es mucho más sencillo. Creo que ahorita entendemos que si ponemos en una copiadora un original, pum, pum, empieza a sacar. Pero he entendido que la copia debe ser igual. Por lo tanto, en ese proceso de copiado es donde debo quitar todo lo mío. ¿Sí? A ver. Entonces, esto de regresar a ese punto de origen, conocimiento de las verdades, el amor a las verdades y aceptar el sufrimiento y las penas. Vamos a hacer una lectura que habla un poquito de esto del sufrimiento y las penas, ¿no? Está en el volumen 18, en la lectura 23, de febrero 7 de 1926. Dice Luisa: estaba, según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino. Ahí está lo que decía, fundirse. Y tomando el eterno te amo de mi dulce Jesús y haciéndolo mío, giraba por toda la creación para imprimirlo sobre cada cosa, a fin de que todo y todos tuvieran una sola nota, un solo sonido, una sola armonía. Te amo, te amo, te amo por mí y por todos, hacia mi Creador que tanto me ha amado. Ahora, mientras esto hacía, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a su corazón todo ternura, me ha dicho: hija mía, cómo es bello el te amo de quien vive en mi voluntad. Siento el eco del mío junto con el suyo sobre todas las cosas creadas. Por eso siento la correspondencia del amor de la criatura, por todo lo que he hecho, y además, amar significa poseer lo que se ama, o querer poseer la cosa amada. Así que tú amas la creación toda porque es mía, y yo te la hago amar porque quiero hacerla tuya.
Tu repetido te amo para mí sobre cada cosa creada es el camino y el derecho de posesión para poseerla. La creación toda, al sentirse amada, reconoce a su dueña. Por eso hace fiesta al sentirse repetir sobre de ella tu te amo. El amor hace reconocer lo que es suyo y se dan solo a aquellos por los cuales son amadas. Y mi voluntad reinante en el alma es la confirmación de que lo que es mío es suyo. Ahora, cuando una cosa es poseída entre dos personas, se necesita sumo acuerdo. La una no puede hacer sin la otra. Y he aquí la necesidad de su inseparable unión, de las continuas comunicaciones sobre lo que hay que hacer con lo que poseen. Oh, cómo mi voluntad reinante en el alma la eleva sobre todo, y amando con el amor de un Dios, sabe amar todas las cosas con su mismo amor, y es constituida poseedora y reina de todo lo creado. Esto es lo que Jesús quiere que tengamos. Es lo que Jesús quiere lograr, o sea, unirnos a Él para tener sus mismas obras, pero eso no se puede si no estamos fundidos en el querer divino, que es el acto único de Dios. Por lo tanto, lo que hemos hablado anteriormente nos lleva a esto, a esa posesión de todas las obras de Dios en nosotros. Y ahora vamos a ver, o sea, lo que sigue. Hija mía, en este estado feliz creé al hombre. Mi voluntad debía suplir a todo lo que faltaba en él y elevarlo a la semejanza de su Creador. Y es propiamente esta mi mira sobre ti, hacerte regresar al origen como creamos al hombre. Por eso no quiero división alguna entre yo y tú, ni que lo que es mío no sea tuyo. Pero para darte los derechos, quiero que reconozcas lo que es mío, a fin de que amando todo y corriendo en todas las cosas tu te amo, toda la creación te reconozca. Oirán en ti el eco del principio de la creación del hombre y haciéndose felices, ambicionarán hacerse poseer por ti. Dos cosas que son importantes en este último párrafo. O sea, primero, el hombre fue creado exactamente así, ¿sí? En la divina voluntad, y esta divina voluntad debía suplir a todo lo que nos faltaba por naturaleza y dárnoslo por don, ¿sí? Y hacernos semejantes al Creador. Segunda cosa, que es regresar al origen. O sea, Adán, y aquí es algo que es importante decir. Jesús nos habla continuamente del Adán, del Adán persona, del Adán unidad. O sea, de ese Adán en donde Él puso todo lo que quería en el hombre para que de Él lo pudiéramos obtener nosotros. La necesidad de la existencia del Adán persona es absolutamente, necesario, porque sin Él no tendríamos todo este desarrollo que Jesús hace, estaría en el vacío. Sí. ¿En quién puso todo esto? Sí. ¿Quién lo perdió? ¿Cómo es que lo vamos a recobrar? Entonces siempre es la idea de un Adán persona. Incluso hay una lectura en donde nos dice que cuando lleguemos al cielo vamos a ver exactamente el cómo creó Dios al hombre y que lo vamos a ver exactamente en Adán. No en otro, no como un recuerdo, no como algo que pasó, sino lo vamos a ver en Adán. Y ahí vamos a reconocer todo lo que Dios creó en él. ¿Sí? Eso es importante. Hablábamos en ocasiones de los museos que hay en el cielo. El museo de Adán, que es el cómo crear, cómo Dios creó al hombre. Luego el museo de María, que es el que debería de haber sido el hombre, porque es la única en toda la familia humana que es exactamente como Dios quería que fuéramos todos. Y la tercera sala de este museo es Luisa,
que es hasta dónde puede llegar el hombre salido del pecado original, hasta dónde puede llegar viviendo en la divina voluntad. ¿Sí? Simplemente es. En sentido figurado, porque si no van a querer comprar boletos, ¿no? Bueno, se los vendemos aquí nosotros. Así es. Bueno, entonces debemos esforzarnos en aprender, en conocer estas verdades, en tratar de adoptar como nuestros los sufrimientos que Dios nos quiera poner enfrente. Y sobre todo, aquí vamos a empezar ya con nuestra parte. ¿Qué sufrimiento es el que nos pide nuestro Señor? La voluntad. La voluntad. No me pide el sufrimiento de flagelarme. No me pide el sufrimiento no sé, del ayuno. No me pide el sufrimiento de dejar de alejarme de los míos, del desapego de los míos nada más. Todo eso es camino. Pero aquí lo que me está pidiendo es el sufrimiento ¿de qué? De mi voluntad. Ese es el sacrificio de los sacrificios que incluye cualquier otro sacrificio. Y en el momento que el alma empieza a tener esta, ¿cómo diríamos?, iniciativa, que empieza a querer vivir en este ambiente, lo primero que debe hacer es tener la intención y la disponibilidad de separarse de todo lo propio. La intención es el alma de la acción. Entonces, no se trata de hacer obras o de hacer actos que nos lleven hacia determinada adquisición de virtudes. El dominio de mí mismo, o sea, lo logro gracias a la divina voluntad que empieza a obrar en mí el deseo de vivir en ella. No es que la divina voluntad me lo dé, sino el deseo de vivir en ella y el amor por la divina voluntad es lo que me lleva a separarme de todo lo anterior. Entonces, todo lo que yo practiqué antes, en este momento debe de quitarse para quedar única y exclusivamente este amor y este deseo, conocimiento, amor y deseo, de entrar a vivir. Y Jesús nos dice que en cuanto nos disponemos, su voluntad inmediatamente actúa. Y nos empieza a liberar, nos empieza a dar todo lo necesario para poder seguir adelante. ¿Sí? Así que la castidad, la pureza, la tolerancia, el perdón, todo lo que nosotros podemos tomar como cualidades o virtudes para llegar a vivir en este ambiente, se dan por sí mismas. Y si yo me enfoco a hacerlo, si yo me enfoco a practicarlas con mi voluntad, lo que estoy haciendo es actos de voluntad humana que le impiden a la divina voluntad entrar. ¿Sí? Aquí lo curioso es que nuestra voluntad humana es la que decide o se aleja de Dios o se acerca a Dios. Así es. La necesitamos a fuerza, ¿no? Sí, o sea, la voluntad humana no se puede, nunca va a quedar separada. Siempre va a actuar, pero la única decisión que le queda es actuar en unión con la divina voluntad o actuar sola sin la divina voluntad. Los actos que vamos a hacer son los mismos que hemos hecho toda la vida, pero en esta unión o en esta separación. A ver, así que vamos a leer otra pequeña lectura en donde le habla de lo que hizo en Luisa, ¿sí? Ahora, después nos preguntaremos, ¿y nosotros? A ver. En el volumen 17, en la lectura 44, mayo 21 de 1925, en el párrafo 3, le dice Jesús: además de esto, tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no te quité la mancha original como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción.
porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. Habrían sido como nubes frente al sol de mi querer, y los conocimientos de él, como rayos, no habrían penetrado y tomado posesión de tu alma. ¿Qué es lo que dice? Bueno, a Luisa le hace un don, es una acción que es exclusiva para ella, igual que para María fue el exentarla de la culpa de origen, que es tener aplastado este germen y quitarle esa concupiscencia, ese, ¿cómo dice? El incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción. No habla de la corrupción material, por favor, no habla de la corrupción material, puesto que Luisa en su ataúd, al momento que lo abren para trasladarla a su destino final en la iglesia, se encuentran los restos de ella. O sea que no hablaba de corrupción material, sino habla de corrupción espiritual. Bueno, eso es en Luisa. Pero ahora, ¿y todos nosotros? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer con nosotros? Pues a lo mejor con el tiempo sí nos va dando eso también, ¿o no? Con el tiempo también nos va quitando ese incentivo y aplastando el germen, pero después de mucho. Por eso, en nosotros lo que está haciendo es, primero la preparación, que es el conocimiento. Después es nuestra decisión de entrar a vivir en esta divina voluntad. Cuando logremos llegar a ese punto de hacer que la divina voluntad pase a formar mi vida, en ese momento esa divina voluntad se extiende a todo lo anterior mío y convierte en vida divina todo lo anterior. O sea, y todos los actos que yo haya hecho hasta la actualidad, si ahorita entro a vivir en la divina voluntad, quedan sellados como vida divina. No tendrán el mérito de haberlos hecho, puesto que yo no participé en ello. ¿Pero aún los actos malos? Bueno, es que el acto malo queda rehecho. O sea, todo se rehace y todo queda como vida divina. Pero los méritos de esa vida divina, o el crecimiento, mejor dicho, de esa vida divina, no se me da a dar porque yo no participé, sino es de aquí en adelante lo que yo haga en esta divina voluntad es lo que se aplicará a todo lo anterior. O sea, crecerá, pero crecerá de aquí en adelante. Así que nos conviene entrar pronto. Sí. Entre más actos hagamos, es mayor crecimiento, mayor gloria que le podamos dar a Jesús, al Padre, y sobre todo mayor retribución y mayor logros para toda la humanidad, porque también la humanidad se verá beneficiada con lo que nosotros hagamos. Esta transformación de voluntad de oro, de fierro, en voluntad de oro va a beneficiar a todos, a tanto a todos los vivientes, a todas las almas del purgatorio y a todas las almas que están en el cielo, entonces los bienaventurados y todos los que están como corte celestial, los ángeles, e incluso a Dios mismo. Porque Dios se beatificará y se felicitará en las nuevas creaciones que hará en el alma de la criatura que vive en la divina voluntad. Así que bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué necesitamos para este reentrar? Vamos a leerlo. En el 15-19. Ya voy. En el 15-19. Abril 28 de 1923. En el párrafo 6 dice Jesús: entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad. Se está refiriendo a la segunda finalidad de su redención. Recordemos que son dos finalidades las de Jesús.
Primero es el conseguir el reino, el restituirle el reino a la criatura y su reino. Y en la segunda finalidad es el conseguir el perdón. Pero para conseguir la primera era necesario que consiguiera el perdón. Por lo tanto, en la redención, lo primero que se ve es el perdón. Incluso si nos fijamos en el Evangelio que hemos oído desde niños, Jesús aparece en este mundo predicando el reino de Dios. Juan el Bautista predicaba el reino de Dios. Cuando todo culmina, que ya Jesús asciende y se va, en ese momento los apóstoles empiezan a predicar, pero empiezan a predicar a un Jesús muerto, resucitado y que nos consigue el perdón. O sea, cosa curiosa, pero se enfoca a la segunda finalidad todo lo que la Iglesia nos ha llevado. Nos pone como meta el reino, pero el reino prácticamente no se le ha dado la importancia que tiene, tanto que desafortunadamente ni siquiera hemos entendido de qué reino nos habla. ¿Sí? El Padre Nuestro, que es la única oración que Jesús nos deja, y nos deja pidiendo el reino. ¿Sí? Por lo tanto, si es una petición del reino, no podemos pensar que ese reino ya esté en la tierra. Sino es un reino que está totalmente fuera. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Pero no. Dice, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Y para obtener esto, doy a esta primera criatura todos mis méritos, todas mis obras, los pasos, mi corazón palpitante, mis llagas, mi sangre, toda mi humanidad, para disponerla, para prepararla, para hacerla entrar en mi voluntad. Porque primero debe tomar el fruto completo de mi redención, y como en triunfo, entrar en posesión del mar inmenso de mi suprema voluntad. Esto es fundamental. Lo primero que debemos aquí recalcar es a esta primera criatura, o sea, Luisa. ¿Por qué? Porque Luisa es cabeza de misión. Entonces Luisa es la que va a preparar todo el terreno en su alma para que la divinidad pueda transmitir su reino en ella, que es un alma salida del pecado original y por lo tanto que nos lo pueda comunicar a todos los demás. Y lo que dice es, para que pueda tener el fruto completo de mi redención. ¿Cuál es el fruto completo de la redención? O sea, la divina voluntad. La divinización del hombre, llegar al punto de igualdad con Dios, que eso es lo que Jesús nos pide. Sé santo como mi Padre Celestial es santo. Unidos yo en ti, mi Padre en mí, para que seamos uno, como nosotros somos uno. O sea, es esa unificación en la divinidad por medio de Jesucristo en nosotros. Que es el reino. Que ese es el reino. El reino de Dios no es un reino exterior, no es un reino que se vaya a fundar, no sé, en Israel, o que se vaya a fundar en alguna parte del mundo. No va a haber un castillo, no va a haber nada de eso. El reino es en el interior de cada persona. Y ahí es donde Jesús edificará, reinará y regirá totalmente, y entre más haya, más grande será ese reino. ¿Sí? Pero no será un reino exterior, sino un reino interior. Entonces, el punto es que Luisa debe obtener el fruto completo de la redención, que es no solo el perdón, no solo la posibilidad de salvarse, sino la obtención del reino en ella. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Para llegar al punto del origen, como fuimos creados. Tenemos que regresar ahí a ese origen, ¿no? Y para que nos lo transmita a nosotros. Ese es el punto. No es quedarse en Luisa, sino ahora Luisa nos lo debe transmitir. ¿Qué me va a transmitir?
El reino. El fruto completo de la redención. Y si lo llevamos a un punto un poquito más, acucioso, ¿cuál es el fruto completo? La santidad humana total. La santidad en modo de virtud, que eso es lo que hemos vivido durante 2000 años, un poco más de 2000 años. Yeah. Así que Luisa lo tiene que lograr y ahora nos lo va a transmitir, que eso es lo que decíamos hace un momento. Ella tiene que trabajar mucho para lograrlo. Nosotros somos las copias. Entonces simplemente debemos someternos a esa máquina copiadora para que podamos tener lo mismo que tiene Luisa, exceptuando el ser cabeza de misión. Ese no. Pero todo lo demás es totalmente también para nosotros transmitido a través de Luisa. Dice, no quiero que entres como extraña, sino como hija, no pobre, sino rica, no fea, sino bella, como si fueras otro yo. Por eso quiero concentrar toda mi vida en ti. Y luego dice Luisa, y mientras esto decía, salían de él como tantos mares que se vertían sobre de mí, y yo quedaba dentro, abismada, y al mismo tiempo un sol que expandía su luz, porque recibía el fruto completo de la redención, para poder dar el fruto completo de su querer a la criatura. Ese es el punto. O sea, Luisa lo recibe para ahora poderlo dar a nosotros. Yo pondría un ejemplo, o sea, una comparación. Todas las gracias, todos los dones que Jesús obtiene con la redención son depositados en María. María es la depositaria de todas las gracias y es la dadora de todas las gracias. Por lo tanto, de María sale para la Iglesia y la Iglesia nos lo reparte a nosotros. Bueno, todo lo que María logra es incluso el reino, porque no es que hayan estado ajenos, ellos trabajaron, tanto Jesús como María trabajaron para conseguir el reino, pero no era misión de ellos el transmitirlo. Entonces, una vez logrado, ellos se quedan simplemente con la redención, con el perdón. Y esa transmisión es la primera, es en Luisa. Entonces ahora Luisa obtiene de Jesús y de María el fruto completo, pero no solo para ella, sino para nosotros. ¿Sí? Entonces es necesario entender que lo vamos a tener a través de Luisa y que no necesitamos pasar por el camino de Luisa para tenerlo. Necesitamos seguir lo que la divina voluntad nos ponga, lo que la divina voluntad quiera de nosotros, y debemos estar dispuestos a afrontar lo que quiera, pero eso sí, sabiendo que siempre será sufrimiento. Sí. Siempre. Siempre será el desapego, siempre será el abandono, siempre será esa confianza, ese espíritu de caridad, ese espíritu de mortificación. Porque Jesús nos dice que si vamos a repetir sus obras en nosotros, Él no puede reconocer nuestras obras si no están marcadas por el espíritu de mortificación, no las puede reconocer como propias. Uh-huh. Así que ese es un punto que es necesario el comprenderlo para no rechazar todo lo que nos venga dado, ¿no? Si, por ejemplo, los apóstoles hubieran anunciado el reino, siempre reino, el reino, el reino, ¿hubiera sido más fácil para la Iglesia y para nosotros comprender estas verdades, admitirlas, hacerlas vida? Porque ya estábamos a la espera de ese reino prometido que los apóstoles les habían dicho a todo mundo. No, yo creo que no. O sea, ¿y en qué me baso? Bueno, simplemente en las palabras de Jesús. Cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Entonces, deja a los apóstoles como emisarios, como heraldos de su redención,
y los deja simplemente para llevar el anuncio de que ya somos hijos de Dios, ya tenemos esa capacidad de volver a estar con Él y que ya tenemos la capacidad de poder llegar a vivir con Él en el cielo. Pero de esto, y lo deja como una cosa no secundaria, pero que no se da el desarrollo completo porque no se ha entendido realmente y no se tenía el conocimiento exacto de lo que se necesitaba para conseguir ese reino. Sí, la buena nueva era kairos peplerotai pistis metanoia, que era Ya, ahora sí. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Perdimos a Alejandro. Bueno, me lo tradujeron que el tiempo se ha cumplido. Uh-huh. Tengan fe y conviértanse. Así es. Algo así quería. ¡Qué susto nos diste! Bueno, sí, me aprendí. Pensamos que lo habíamos perdido, pero no nos alegramos. De lenguas. Bueno, como hemos visto, o sea, creo que más o menos ha quedado un poquito en claro que la finalidad de Jesús es transformar nuestra voluntad otra vez en una voluntad como la que fue creada y poderse unir con su voluntad para formar una sola vida, una sola cosa. Hemos entendido que para lograr eso, o sea, se necesita el amor y se necesita el conocimiento y se necesita el sufrimiento. Hemos ya leído varias cosas donde nos dicen que necesitamos quitar todo, o sea, a Luisa le dicen serás la destructora de las virtudes humanas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero necesitamos irnos quitando todo lo que tenemos para lograr entrar en este ambiente de solamente dos cosas necesitan y dos cosas anhelan. ¿Se acuerdan? El amor y mi voluntad. El amor a Dios y su voluntad. Y el amor a Dios es lo que me permite adoptar como propia la voluntad divina y que me lleve a hacer lo que ella crea necesario para que yo, mi persona, pueda unirse a Jesús. Y probablemente lo que necesitemos sea diferente de lo que necesitan los demás. O sea, lo que Alejandra necesita no es lo mismo que necesitas tú. Uh-huh. Ni es lo mismo de lo que necesito yo. Cada uno, Jesús nos va a ir guiando hacia qué es lo que debemos aceptar, qué es lo que debemos vivir. Por lo tanto, no podemos poner reglas, no podemos poner caminos, no podemos poner nada en forma genérica. ¿Sí? Así que bueno, pues vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta. Preguntaba Sonia que si esto es lo que se dice de nacer de lo alto. De alguna manera, o sea, esto es nacer de lo alto, esto es llegar a obtener lo que Dios había deseado para nosotros, ¿no? Dice Diego, al comenzar a conocer la divina voluntad, al tiempo me han empezado deseos de leer sobre sanación interior. Mi pregunta es, ¿puede ser el hecho de conocer de divina voluntad me guía a conocer de la divina voluntad, o al leer de sanación interior me estaría saliendo de la divina voluntad? Bueno, es que esta sanación interior es exactamente lo que Jesús le va proponiendo a Luisa, que es el desapego, el abandono, el cambiar nuestros modos de vida por esto, para imitar la vida de Jesús, que es los espíritus de caridad, de rectitud, el espíritu de mortificación, en la meditación de la pasión para conocer quién es Jesús, qué sufrió, quién soy yo. O sea, es un proceso de sanación. Cuando ya Luisa ha llegado a ese punto de haber destruido incluso su propio yo, la pone a pelear con el demonio. O sea, para purificarla del todo de su voluntad. Y como repito, esto, como el tema se extendería demasiado, vamos a hacer un segundo programa
sobre la parte ya de nosotros, que nos toca a nosotros. Solamente le quiero decir lo siguiente. En alguna lectura Jesús le dice a Luisa que cuando el alma está a punto de fundirse en el querer divino para que su acto y el acto de Dios se fundan y hagan uno solo, si el alma está manchada, si el alma tiene una culpa, algún pecado, si tiene algo en su interior que la esté alterando, Él purifica el alma, Él sana el alma, Él destruye las espinas del pecado para hacer que aquel acto, que es el acto que más lo glorifica, se lleve a cabo. Así que leer de sanación interior es, yo le diría, la mejor sanación interior está en Luisa. ¿Sí? Si se regresa a lo anterior, es regresar a la voluntad humana y es llegar a un punto en donde su voluntad está buscando algo para conseguir para ella. Y aquí de lo que se trata es que su voluntad deseche todo lo que sea de usted. Así que pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo programa para continuar con el tema. El viernes. El viernes, claro que sí. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Y nos vemos.